Vamos a comenzar esta misión con un vistazo a lo que dio a conocer hace unos días nuestros aliados, nuestros colegas aliados de Poder, esta organización de investigación periodística y social que reveló un entramado muy significativo de, de antenas, de instrumentos, aparatos, como telecomunicaciones, antenas, como las que usted puede ver, por ejemplo, en algunas azoteas de la Ciudad de México, que son antenas de radio o antenas de telecomunicaciones, estas antenas que miden 2, 3 metros, pues antenas que están colocadas en sitios estratégicos de la Ciudad de México por lo menos, y que estarían involucradas en un sistema o en una especie de contubernio de espionaje de las telecomunicaciones, particularmente de los teléfonos celulares. Una historia que parece irreal, pero que en realidad tiene un trasfondo muy profundo, como nos va a comentar ahora Ricardo Valderas, un extraordinario periodista muy joven, esta nueva oleada de periodistas mexicanos con talentos para la investigación y que pues ha señalado con mucha puntualidad este asunto. Ricardo está ahí ya con nosotros. Buenas noches, ¿me escuchas? Buenas noches, Luis Guillermo. Saludos al auditorio de Radar. Ricardo, muy buenas noches. Pues la pregunta que me hice cuando leí el reportaje que publicaron ustedes en Poder y que también se difundió en la revista Proceso, nos están espiando las telecomunicaciones a través de estas antenas falsas. ¿Cómo es este asunto, Ricardo? ¿Cómo descubrieron esta información? Es una historia larga. El proyecto nace con una organización chilena que trabaja en la Universidad de Washington. Ellos determinan que en las inmediaciones de esta universidad hay antenas que mejor se conocen como IMSI catchers o stingrays, que funcionan en realidad imitando estas antenas. Es decir, son dispositivos portátiles que puedes llevar a cualquier lado y que su función es imitar las antenas de telecomunicaciones de los países con el objetivo de recolectar información que es privada de los usuarios de telefonía móvil. Una vez que determina este grupo que existen las antenas en Washington, la universidad desarrolla el proyecto FADE, que por sus siglas en inglés significa Fake Antenna Detention Project, que en español es detención de antenas falsas o proyecto de detención de antenas falsas, y es que llegan a México a través de uno de los partners que es la organización Segu Digital o Seguridad Digital, y que trabaja con nosotros en Poder en muchos de nuestros proyectos. A la par de Segu Digital, nosotros estuvimos haciendo la recolección de los datos. ¿A qué me refiero con la recolección de los datos? Al no poder tener acceso a cómo operan o quiénes están operando estos sistemas, lo que tuvo que hacer la Universidad de Washington a través de Fake Antenna fue determinar cómo matemáticamente funcionan estos radares portátiles, es decir, qué características tienen las antenas falsas, si su ubicación es correcta, si la marca es correcta, si la función para la que está programada es correcta. Y entonces ellos desarrollaron un pequeño aparato que es el primer aparato móvil para detectar este tipo de antenas. Esta tecnología además viene acompañada de un software que desarrollan y que tú puedes descargar de la aplicación del teléfono de la compañía que tú estés utilizando y poder operar este sistema. La recolección de datos es algo... ¿Perdón? Perdón, ese sistema, ¿ustedes lo han visto? ¿Ustedes lo tienen? Sí, claro. Nosotros como Poder participamos no solo en la elaboración del reportaje, sino en la recolección de los datos. Nosotros estuvimos... Es un dispositivo muy sencillo, es un celular de ciertas características específicas que funciona como antena, un conector de 2 puntas que conecta a un teléfono inteligente que es el que esté ejecutando este software que recolecta la información de las antenas. ¿Cuántas antenas detectaron, Ricardo? Bueno, dependiendo de la zona geográfica de la que estemos hablando, pero en Ciudad de México detectamos 21 antenas con irregularidades, pero se analizaron 1,801 antenas.
Del total de métricas que se tuvieron que hacer para estos análisis, son más de 619,877 pruebas para poder determinar que estas 21 eran irregulares. ¿En qué consiste la irregularidad de estas antenas? Bueno, por ejemplo, las antenas que se encuentran cerca de las oficinas de la base militar 31D no están en donde deberían de estar. El mapa de antenas es muy claro e incluso, como bien lo comentaste al inicio del programa, las antenas son estos armatostes de 6 metros gigantescos que uno puede ver en la calle. Pero la geolocalización del dispositivo de la antena que nosotros detectamos se encontraba en un espacio distinto. Otra es la programación que tienen, es decir, si es una antena, no quiero decir una marca de telefonía celular, pero bueno, tú tienes tu contrato y el contrato dice que te va a dar servicio de datos y de telefonía celular. Y estas antenas, muchas estaban programadas para no ofrecer este servicio. Y entonces no tenía sentido que la antena, que además no tenía la localización que debería de tener, además no estuviera ejerciendo este servicio. ¿Nos están espiando entonces? ¿Es un hecho que nos están espiando? El problema con esto es que determinamos que se está operando, pero hasta no ver qué tipo de datos se están recolectando, no podemos determinar si se está espiando o no. El gran problema en México es que no existe una ley al respecto. Y si no existe una ley al respecto, tú no puedes pedir por transparencia como periodista la operación de estos dispositivos y por ende la información que se está recolectando. ¿Se están operando? Perdón. Sí. Perdón que te interrumpa, Ricardo. Es muy importante, como es un tema muy complejo, es muy importante aterrizar para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, la dimensión de esta problemática. Son antenas que tienen un uso comercial y ese uso comercial lo concede ¿quién? ¿Lo permite quién? ¿El gobierno? ¿Alguna institución pública o privada? ¿De qué estamos hablando? Ese es justo el problema, Luis Guillermo. No existe una regulación en México que te diga qué autoridad te va a dar la potestad para poder utilizar estos dispositivos. Es decir, nosotros pudimos... ¿Antenas ahí? ¿Perdón? ¿Quién puso las antenas allí? Es imposible determinarlo. Sabemos que la Sedena y la Semar tienen contratos con la empresa que durante el escándalo de gobierno espía se determinó que era una de las grandes proveedoras de tecnología espía y que la Cuarta Transformación o el nuevo gobierno renovó 3 contratos con esta empresa. Pero... Ojo, eso es súper importante. Estamos hablando entonces de un proyecto que comenzó en el gobierno anterior y que se mantuvo o que se mantiene en este momento. ¿Hay alguna autoridad en este momento que pudiera ser responsable de proveernos la información sobre qué pasa con estas antenas? Es decir, ¿podemos identificar alguna oficina o alguna dependencia clave a la que podamos recurrir para preguntar quién puso esas antenas ahí, quién las está operando, para qué las está operando y si es cierto que nos están espiando? No, Luis Guillermo, lo que podemos asegurar ahora mismo es que la tecnología está operando en México, independientemente para que se esté utilizando, de que el gobierno mexicano compró, el actual gobierno mexicano compró a la mayor proveedora de tecnología espía y en dónde están operando. Pero más allá de eso, al carecer de una legislación, nosotros, es más, en los procesos de licitación, la Sedena, al tratarse de temas de seguridad nacional, ni siquiera están obligados a entregar el contrato y hacerlo público. ¿Estamos hablando de un asunto de seguridad nacional? Estamos hablando de un asunto de seguridad nacional. Todas las telecomunicaciones de la Sedena y de la Marina son de seguridad nacional y entran en la misma categoría que la adquisición de armas, por ejemplo. Otro dato importante. ¿Perdón? Y se abre la laguna de opacidad. Claro, totalmente. Sin embargo, hay algunas cosas que te pueden ayudar a dar hilo de por qué la empresa o por qué esta empresa, que es, por ejemplo, el contrato se hizo con Harris Corporation, que Harris Corporation está adscrita al acuerdo NISA, que es un acuerdo internacional para que si tú registras una marca en el extranjero no la puedas registrar en otro país.
por lo que es innegable que los contratos que tenemos ahí están dirigidos a L3 Harris, que es la empresa matriz que ofrece estos servicios de espionaje y además aeronáutica. ¿Se puede consultar a esa empresa o a alguna filial en México? La empresa no tiene filiales en México, radica directamente en el estado de Florida, en el estado norteamericano de Florida. Sin embargo, hay números de teléfono específicamente del área de comunicación, pero al igual que la Sedena, la empresa no respondió hasta el momento que nosotros publicamos el reportaje. ¿Tenemos algún estimado o algún panorama de cuántas antenas de este tipo podrían estar en un terreno de irregularidad o ilegalidad incluso? ¿Puede haber distribuidas a lo largo del país, Ricardo? Esta es una pregunta súper interesante porque las antenas, como son dispositivos móviles, podrían registrarse sobre registros. Es decir, que la antena que encontramos en Periférico Sur podría encontrarse otro día en Guadalajara, Jalisco, en Sonora, porque son dispositivos móviles. Es decir, que las mediciones conforme a los días te van a marcar cuántas antenas estuvieron operando durante un promedio de tiempo, y ese promedio de tiempo lo puedes ir multiplicando conforme al tiempo que tú hagas la recolección de los datos. Pero actualmente ni siquiera tenemos cómo solicitar a la Sedena cuántos aparatos de estos tienen, para qué se están utilizando y qué tipos de datos se están recolectando. Es súper interesante. Vimos hace unos minutos, Jero nos hace favor, por favor, de volver a poner el mapita que pusimos mientras conversábamos Ricardo y yo. Es un mapa que elaboraron ustedes, que elaboró Poder, en el que se ven en puntos rojos los sitios en las inmediaciones de la Ciudad de México donde se puede haber detectado la presencia de estas antenas. De acuerdo con el reportaje que haces, Ricardo, pues la mayoría de estos dispositivos están ubicados cerca de puntos estratégicos, comandancias de policía, comandancias del ejército, zonas navales, zonas militares, asuntos de este tipo. ¿Cuál es el peligro? Te lo pregunto como autor del reportaje, Ricardo, ¿cuál es el peligro en términos sociales de este fenómeno? ¿Cuál es el riesgo social de que este tipo de antenas, de estos dispositivos, pues estén circulando por la ciudad, que no sepamos para qué los están usando, cómo los están usando, quién los está usando y cuáles son los objetivos de ellos? ¿Y cuál crees que sea en estos momentos para nosotros, para el ciudadano común, pues el riesgo de estar siendo intervenidos en nuestras telecomunicaciones o en nuestras comunicaciones telefónicas vía celular, Ricardo? Bueno, el gran riesgo que puedes determinar con este tipo de prácticas es el éxtasis del panóptico orwelliano, ¿no? Es decir, la máxima capacidad de absorción de información de cualquier figura social que te represente un obstáculo para el gobierno. Esta información que son capaces de recabar, como bien lo mencionas, están ubicadas en zonas tan estratégicas que no dan espacio a la casualidad. Es decir, Palacio de Gobierno, las oficinas de la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de México, las salidas de la ciudad, Avenida Reforma, Palacio de Bellas Artes. Es decir, la antena con más irregularidades en la zona centro de la ciudad es justo la que se encuentra en Palacio de Gobierno. ¿Qué pasa todas las mañanas en Palacio de Gobierno? Es el número de periodistas concentrados más grandes del país. Es decir, si estas antenas están funcionando, como ya se pudo corroborar, ¿qué información están recabando de los usuarios? Ellos tienen acceso a los nombres y números de teléfono de los periodistas que van a la mañanera. Y además pueden saber cuando entran en su rango de radar, cuando ese periodista ya llegó. Claro, esa es una de las muchas posibilidades de estos instrumentos. ¿Hay alguna respuesta que la autoridad haya dado hasta este momento, cualquiera de ellas?
Hasta este momento hemos tenido más de 12 republicaciones, hemos estado en diversos programas y ni la Sedena, ni la Marina, ni ninguna otra autoridad ha querido siquiera o tenido el interés de saber sobre esta información. A mí me parece bastante alarmante que existiendo una ley de protección de datos personales, ni siquiera los encargados de hacer valer esta ley se hayan acercado con poder para solicitar acceso a esta información y entender los alcances que tiene un proyecto de tecnología de ataque cívico tan grande como es esto. Ahora, ¿estamos seguros de que se trata de un asunto de ataque cívico o simplemente es una de las posibilidades de uso de estos instrumentos? Es importante aclararlo. Claro, bueno, salvo un aparato en específico que sí se adquiere y que sí es como muy clásico, que es una radiocomunicación que utilizan los submarinos. El resto de las adquisiciones de las que se hace reporte desde gobierno espía, bueno, nosotros ya vimos al Estado operar con esto. En el caso de gobierno espía, el hijo de Carmen Aristegui fue víctima, la misma Carmen Aristegui fue víctima, miles de defensores de derechos humanos fueron víctimas. Es decir, no sería la primera vez para México. Y no sería inusual. Y no sería inusual. De hecho, hay algo muy curioso que ocurre cuando nosotros tocamos base en los países aliados para hacer el reportaje, sobre todo en la frontera de Colombia con Venezuela. Los amigos que tenemos allá nos decían que la gente no le dio tanta relevancia porque era el pan de todos los días, ¿no? Les parecía algo obvio, que no había ninguna revelación en el hecho de que el gobierno hubiera adquirido tecnología para espiarlos y que se hubiera determinado que la tecnología estaba operando. En el caso de la frontera de Cúcuta con Venezuela, por ejemplo, el caso que más resonó fue cuando intentó entrar la caravana de ayuda humanitaria a Venezuela con ayuda de Guaidó, y los mismos periodistas de la zona me comentaban que la Guardia Nacional venezolana estaba infiltrada dentro de Cúcuta para ejercer trabajos de espionaje, por lo que el que estuvieran funcionando antenas era nada más parte de lo mismo. Claro. Bueno, pues tendremos que estar muy atentos a este asunto. Vamos a buscar también nosotros, desde nuestras posibilidades, que alguien en la Secretaría de Defensa Nacional, en la Secretaría de Marina, en la sección segunda del Ejército Mexicano, que es la sección encargada de la inteligencia militar, pues nos dé una respuesta o por lo menos nos diga si tienen conocimiento de este asunto. Puede darse la posibilidad, quiero pensar, que este gobierno solo da continuidad a los contratos firmados con anterioridad. No lo sabemos, podemos pensar eso, pero también habrá que acercarse a la conferencia del presidente para preguntarle, pues a lo mejor si está enterado o no. ¿Crees que está enterado el presidente, Ricardo? Yo creo que sí, porque no creo que un contrato firmado en 2019, cuando él ya tenía un par de meses gobernando directamente de la Sedena y que además concluye su pago en el 2020, no haya sido de conocimiento del presidente. Es una adquisición que además no es de 3 pesos. En una política de austeridad como la que presume el gobierno federal, gastar más de 3 millones de pesos en la compra de un aparato de tecnología, pues llama la atención, ¿no? No es como comprar una computadora o un teléfono celular. Excelente, pues vamos a seguir la pista de este asunto, vamos a tratar de determinar si realmente esto está ocurriendo y ojalá a alguien en el gobierno del presidente López Obrador pues entienda la necesidad de obtener respuestas de este asunto. Ricardo, extraordinario reportaje. ¿Dónde lo puede leer la gente? Lo puede leer en rindecuentas.org y bueno, ahora puede escuchar la retransmisión de tu programa en Radar. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un placer para mí tenerte en esta conversación y te agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo. El placer es todo mío, Luis Guillermo. Hasta luego. Cheers. Ya escuchó usted, mire, el asunto es complejo, pero sin embargo, la exposición de Ricardo no deja lugar a dudas. Hay una serie de dispositivos móviles que son utilizados para intervenir telecomunicaciones, para espiar, para vigilar aparatos de telecomunicación, aparatos
telefónicos, de celulares, y se han detectado en la Ciudad de México, en el Valle de México, y están ubicados en espacios estratégicos. ¿Qué está pasando ahí? Ojalá pronto podamos tener algunas respuestas y por lo pronto, pues lo dejamos ahí con esta información en su radar. Vamos a ver un pequeñísimo corte y regresamos en unos minutos.